Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Peros, el podcast donde se revelan historias de éxito que inspiran. El día de hoy tenemos un gran invitado, mi amigo Guillermo Jiménez, que nos va a hablar justamente de la inteligencia artificial. Los mitos, las realidades, lo que es y lo que no es. Hay mucha información que hoy nos vamos a llevar información de valor. Así es que quédate con nosotros, comparte esta publicación, dale un like o déjame un mensaje. Sin más por el momento, quiero presentarles a Guillermo Jiménez. Amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Guillermo Jiménez, a sus órdenes. ¿Cómo estás, amigo Luis? Bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, ¿no? Gracias a ti. Creo que ya nos debíamos esta charla desde hace un ratotote, pero bueno, todo llega en su momento adecuado. Correcto. Pues, amigo, nos interesa saber a la audiencia de Sin Peros, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo llegas a la inteligencia artificial? Pero antes de entrar de lleno, me gustaría saber que nos digas quién es Guillermo Jiménez. Pues, a ver, primero que nada, Guillermo Jiménez, chiapaneco. ¿Ok? Chilango nacido, pero chiapaneco corazón. Súper. 45 años cumpliditos. Carrera de administración de empresas, especialidad en impuestos. Por ahí tuve alguna especialidad también en comercio electrónico cuando apenas empezaban las maestrías en comercio electrónico, ¿no? Que literal era un poquito el segundo boom del .com, del .com. Y pues bueno, actualmente ya llevaremos, yo creo que 2 años especializándonos en inteligencia artificial, ¿no? Papá de un niño de 5 años, felizmente casado. Excelente. Y pues eso, Guillermo Jiménez es eso, especialista en impuestos, sí, definitivamente es algo que me gusta mucho y de ahí se ha derivado todo lo que hoy en día soy yo. Ok, excelente. Oye, amigo, especialista en impuestos, todo el tema fiscal. ¿Cómo es que pasas al tema de la inteligencia artificial? ¿En qué momento te das cuenta de que esta forma de comunicarnos hoy con la inteligencia artificial tienes que cambiarlo tú en tu negocio? Pues bueno, primero que nada, en impuestos hay mucha data, o sea, hay mucha información que se tiene que analizar, ¿no? Los fiscalistas o los que nos especializamos en la parte tributaria, pues no somos personas que trabajemos solos, o generalmente pareciera que a lo mejor trabajamos solos y somos los que tenemos todas las respuestas, pero pues atrás de nosotros hay un equipo grande de trabajo que se dedica a cada una de esas personas a analizar información, ¿no? Incluso es una metodología que tuve bien aprender con algunos despachos importantes con los que colaboré, ¿no? Entonces había un despacho bastante grande con el que colaboré, que tenía sus especialistas en cada rama, ¿no? Entonces había un líder de proyectos, o más bien un líder de análisis de situaciones de clientes, y delegaba mucho la información a expertos, ¿no? Hay quien sabe más sobre leyes, quien sabe pues sentarse a analizar las leyes una por una, hay quien ya tiene las referencias, hay quien sabe hacer más números, ¿no? El que sabe definir toda una estrategia completa, pues para que al cliente pues obviamente le funcione la resolución del problema, ¿no? Entonces, igual, de mi lado, pues obviamente tengo un equipo de trabajo que me ayuda cada uno en ciertas áreas, ¿no? Incluso quien lo presenta de manera más digerida al cliente, ¿no? Toda esa información que se extrajo, pues no se la puedes presentar en 200 diapositivas, ¿verdad? Claro. Tienes que presentarse de una manera sencilla, adecuada y que pues obviamente digerible para él, ¿no? Entonces, cada una de esas personas, pues es parte de mi equipo, ¿no? Ahora, conforme va pasando el tiempo, pues de repente encuentras que las generaciones a lo mejor más jóvenes, ¿no? De repente no traen esa cosquillita de ese tipo de carreras o de ese tipo de profesiones que tiene que ver con el tema del análisis de información, la solución de problemas. A lo mejor se van hacia otro tipo de expertise, ¿no? Y vas necesitando de talento, ¿no? Y ese talento, en algún punto, pues mi socio Gallo me presenta ese talento como la inteligencia artificial, ¿no? Super. Sí, entonces me dice, oye, tienes que probarla, ¿no? Y entonces cuando ya la pruebo digo, ay, híjole, no la conocí de la manera más como normal, como la conociera cualquiera, sino la conocí como muy especializada, muy como desde adentro, como laboratorio, y me di cuenta que tenía muchas capacidades, ¿no? Capacidades
no nada más le pregunto algo y quiero que me dé una respuesta, como la mayoría pretende utilizarla, sino más de una introspección. Es más, lo que le das, o más bien, te devuelve muchísimo más que cuando tú le das información, que cuando le pides simplemente información que ya, pues, obviamente trae preentrenada o preaprendida, pues, ¿no? Entonces, tuve muchas pláticas introspectivas con la inteligencia artificial y de ahí entendí que era una buena herramienta para poder explotarla, ¿no? Entonces, al principio le exigía yo mucho a Gallo, le decía, oye, pero necesita hacer esto y queremos que haga toda una gran cadena de cosas, ¿no? En ese momento todavía no existían los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Pero nosotros ya teníamos como que ese sentir que deberían de existir, ¿no? O sea, no sabíamos que se iban a llamar agentes, pero ya queríamos que existiera algo que te hiciera todo el trabajo, ¿no? No estamos hablando de que tuviéramos flojera de hacerlo, sino queríamos hacerlo de una manera, pues, más, detallada, precisa, más funcional para nosotros. Ok, amigo, ya te fuiste muy Perdón, sí. de lejos, amigo. A ver, vamos a ir aclarando. ¿Qué es para ti la inteligencia artificial? Hablaste de un agente virtual, hablaste de prontearlo y de pedirle información. Para la audiencia de Simperos, vámonos paso a pasito. Sí, vamos a darles información que realmente hay muchísimas lagunas de la inteligencia artificial, pero hay mucha gente que ya lo domina. Okay. ¿Qué es lo que realmente tiene que conocer las personas de inicio de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje? Hagan de cuenta que es un zip, que es obviamente un archivo comprimido, ¿no? Es decir, es meter mucha información en un archivo comprimido, ¿no? Nada más que cuando tú descomprimes un zip, o sea, cuando mandas mucha información de un lado para otro, pues la comprimes, luego ya cae en otra computadora y la descomprimes y pues ya tienes toda esa gran información, ¿no? Aquí hagan de cuenta que la inteligencia artificial es un zip, es decir, es mucha información concentrada en datos, ¿no? Okay. Y que de alguna manera necesitas un trigger, o sea, es decir, algo que lo dispare para que esa información salga como tú quieras. No es como que descomprimirla completa, sino de poquito en poquito, ¿no? Entonces, los modelos de inteligencia artificial o la inteligencia artificial, ¿no? Pueden ser descargables o tienen la capacidad de poderlos instalar en tus computadoras siempre y cuando tengas esa infraestructura, que tampoco es tan grande lo que tienes que tener, ¿no? O sea, no son muchos teras de memoria, sino que es información que está son códigos, matemáticas y algoritmos representados comprimidos para que tú los puedas utilizar como tú quieras, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial literal es eso. Son matemáticas, códigos, algoritmos comprimidos y listos para que tú en un trigger, o sea, al final los puedas acceder a ellos a través de una plática, ¿no? O de otro tipo de metodologías de extracción de esa información y puedas obtener resultados. Tú le pones un input, que es hablar con ellos, preguntarles algo, y el output pues será tu respuesta, ¿no? Que hay muchas formas de inteligencia artificial. La más conocida, la que ahorita estamos platicando, de la que estamos hablando, pues son los modelos donde tú puedes hablar con ellos, ¿no? Son los de conversacionales como ChatGPT, Gemini, Oyama y muchos otros, ¿no? Ok, excelente. Yo creo que ya nos queda más claro. Ahora, ¿cómo podemos prontear a la inteligencia artificial de forma que nos dé las respuestas que estamos buscando? ¿Es experimentar, es estar pronteando para que realmente nos dé la información que nosotros buscamos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Hay una estructura, hay una forma, hay una técnica o cómo es para poder lograrlo? Ok, como fue descubierta la inteligencia artificial, o más bien, se fue generando a través de muchas décadas de investigación, ¿no? Pero como fue descubierto su utilización, o sea, es cuando ya pudieron correrla en tecnología apropiada, que es lo que siempre mencionamos, los GPUs que primero se utilizaron para videojuegos, ¿no? Okay. Y que luego descubrieron que a través de esos chips se podría correr la inteligencia artificial de manera adecuada, ¿no? Yo pienso, a pesar de que hemos leído bastante sobre el tema del prompt engineering, ¿no? El prompteo, ingeniería de prompteo, ¿no? O las técnicas de prompteo, creo yo que es una ciencia por descubrirse, ¿no? ¿Por qué?
Porque vamos a suponer que existen modelos base de inteligencia artificial de los cuales derivan todos los demás, ¿no? O sea, ejemplo los BERT o ejemplo los que son los Transformers, que son pues una tecnología de programación, ¿no? Que ayuda a que los modelos predictivamente hablando vayan pegando las palabras una con otra para que pues haya una coherencia de respuestas, ¿no? Entonces, hablando de eso, pues podría ser que la misma persona o los mismos programadores, los que desarrollaron la inteligencia artificial de un tipo, ejemplo, OpenAI son los dueños de ChatGPT, versión 3.5, 4, 4o, Mini, todos los 4.5, los que ahora ya son de razonamiento, que ya hay modelos que razonan, ¿no? Que al final siguen siendo algoritmos, matemáticas y programación, pero que traen otro tipo de respuestas. Todos en general, ¿no? Vienen derivados pues de estas ingenierías de programación y aprendizaje, Machine Learning, Deep Learning, ¿ok? Entonces ahora, hay unas metodologías que muchos programadores te enseñan, ¿no? Para que pues obviamente les des una estructura a las órdenes que tú le das al modelo, ¿sale? Pero nosotros con la experiencia hemos probado que no es lo mismo que tú le des un prompteo, o sea, unas indicaciones primarias a los modelos de lenguaje. No es lo mismo a los modelos de Mistral o Mistral que los OpenAI, que son estos que mencionaba, que los de Google, que son Gemini, o los Cloud, o los Llama 3.2, o los Pi, o hay muchísimos modelos, ¿no? Son los modelos de lenguaje. Modelos de lenguaje que todos pretenden tener las mismas capacidades que otros o especializarse y sesgarse en otras capacidades. Programación, matemáticas, análisis de datos, generación de imágenes o visualización de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Algunos pueden hacer todo, algunos solo pueden hacer algunas cosas. Entonces, como todos son diferentes, aunque hay una metodología específica para que en general todos contesten bien, aunque tú desarrolles esa metodología para uno, puede que se la implementes al otro y no obtengas los resultados deseados, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado, o cada quien conforme va pues experimentando con inteligencia artificial, son metodologías propias. Hace unas horas platicábamos con una persona en Chiapas que se llama Alice, que ya es parte de nuestro entorno en general de sociedad aquí de lo que hacemos de inteligencia artificial, y con Gallo, que pues cada quien tiene sus metodologías. Incluso ella ya escribió un libro sobre esos temas, ¿no? Sobre el tema del prompteo. Gallo ha mencionado también en España, por ejemplo, que ya hay algunas escuelas donde a los niños se les enseña a promptear, ¿no? A lo mejor desde una base de conocimientos en el cómo estructuras adecuadamente tus ideas, para que el que está del otro lado, que es la inteligencia artificial, entienda perfectamente lo que le quieres decir. Que al final, si nos vamos a la base del español o de los idiomas, pues es redacción, ¿no? Es entender perfectamente cómo estructuras las ideas en tu idioma, ¿no? Las personas que ahorita, por ejemplo, no están tan alineados al tema de la inteligencia artificial con estos modelos de lenguaje que son varios, ¿cuál sería la recomendación primaria que tú les puedes decir a las personas para iniciar con estos modelos? Que antes de sentarse a escribir directamente al chat con inteligencia artificial, hagan una estructuración de sus ideas. O sea, es decir, primero, pues obviamente tienes que estructurarte en tu mente lo que quieres decir, hacer una lluvia de ideas, poner un contexto grande al modelo de inteligencia artificial que no es precisamente redactar adecuadamente una orden, sino a lo mejor es contarle al modelo de lenguaje lo que pretendes hacer. O sea, primero es cuéntale, dale contexto de lo que pretendes hacer, ¿no? Dale una idea clara del objetivo que tienes y posteriormente, después de darle esa idea, ¿no? Ya decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a estar dando estas ideas, te voy a estar dando este tipo de prompteos, pero necesito que me ayudes a ordenarlos en ideas claras. O sea, es decir, no es lo mismo darle una orden y querer que te dé una respuesta a decirle, oye, a ver, esta es mi idea, yo quiero hacer esto, bla, bla, bla. ¿Qué opinas sobre lo que vamos a platicar, sobre lo que vamos a hacer? Quiero que me digas cuál sería la mejor forma en la que tú y yo conversemos para que pues, podamos tener mejores resultados. Y cada vez que estás teniendo esta conversación y este prompteo no tan específico, el mismo modelo de lenguaje, que se sabe obviamente cómo llevarse el mismo, te irá diciendo, mira, pues aquí está bien, nada más que no es lo mismo decir,
quiero la idea de una figura de color azul con una montaña atrás, que quiero la imagen de un paisaje que tenga una montaña con los colores así, o sea, es decir, hasta los adjetivos y las cualidades de cada cosa que le vas a dar en un entorno de un prompteo, tiene un orden y una redacción. Pero yo lo que les diría es que primero platiquen, antes de querer iniciar cualquier proyecto, platiquen con la inteligencia artificial que están utilizando, ¿no? Entiendan cuáles son sus limitaciones, se las pueden preguntar él mismo, pues, o sea, le puedes preguntar, oye, ¿cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus directrices? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer, no? ¿Cómo te gusta que se hagan los prompteos contigo para que yo te dé las mejores ideas, ¿no? Y posteriormente, juntos, el humano y el modelo puedan generar algo que, pues, podría ser una estructura de prompteos. Habrá inteligencias artificiales que les gustan los templates, ¿no? O sea, que le dicen, ok, para hacer imágenes, es mejor que me des un template y me digas, llenar una ficha técnica, ¿no? Y después de llenar la ficha técnica, el mismo modelo te genere un prompt para que tú se lo pegues a, no sé, a Midjourney o a a Dalí, a Flux, a todos estos modelos de inteligencia artificial que hacen imágenes. O habrá quien le digas, tú dame la idea principal, después de que ya platicamos, no sé, una hora, dame la idea principal y yo te voy a ir dando sugerencias de cómo estructurar el prompt, ¿no? Generalmente el prompt lo hace mejor la inteligencia artificial que uno mismo. Entonces, hay que dejarlos ser. Ok, ¿no? entonces queda más claro que a la hora de darle las instrucciones, primero que ellos nos puedan dar los prompts para poder darles... Hay que sesgarlos, hay que centrarlos en Pero, por información. ejemplo, la inteligencia artificial, si sabemos que los podemos dar, instruirlos, promptearlos, ¿cómo sabemos la certeza que hoy tiene la inteligencia artificial con todas las respuestas que nos da? ¿La certeza de las respuestas? Ok. Primero que nada, yo lo que siempre hago cuando pruebo una inteligencia artificial es preguntarle cuál es el último momento de actualización que tuvo, ¿no? O sea, si te preguntara yo a ti, Luis, ¿cuál es el último libro que has leído? Ah, pues es tal. ¿Y cuándo lo leíste? Tal. Ok, dame un resumen de todo lo que sabes, ¿no? A lo mejor llevarás 6 meses con tu año sabático y dices, no, yo ya no quiero, ahorita no quiero estudiar nada, yo simplemente pues, voy a hacer mis cosas, pero no me estoy educando en otras cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene sus periodos de entrenamiento, ¿no? Donde se junta mucha información, mucha data, ¿no? Por eso nos dan gratis la inteligencia artificial, para que le estemos metiendo información. Juntan toda esa información, la estructuran en una forma, en una metodología de machine learning o de deep learning, dependiendo de los métodos. La corren en unos ciclos para que la inteligencia artificial se reentrene y renazca la nueva versión con más conocimiento, ¿no? Con más algoritmos, con más matemáticas, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues habrá nuevas cosas, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que pues lo primero que tienes que entender es hasta dónde está actualizada la inteligencia artificial con la cual estás platicando, ¿sí? Porque de eso va a depender, pues obviamente, el tipo de respuestas que te da. Y luego tienes que entender el entorno donde la estás utilizando. Es decir, si tú estás utilizando la inteligencia artificial descargada en tu computadora y no está conectada a ningún lado, o sea, es decir, la estás corriendo como muy básica, ¿no? Desde tu laptop, por ejemplo, pues a lo mejor no tendrá todas estas capacidades que de repente tienen las plataformas para estar conectado con otras cuestiones que le ayuden a actualizarse, lo que platicábamos hace rato. Habrá inteligencias artificiales que están corriendo en plataformas, que están conectadas a Internet o que le permiten conectarse a Internet y buscar en muchas páginas. ¿Ok? Entonces, también tú, pues para saber que te va a dar respuestas correctas, primero tienes que entender hasta dónde está capacitado, hasta dónde está sesgado, ¿no? Y luego, ¿qué otras capacidades tiene al momento de responderte? Si puede buscar en Internet, si puede tener acceso a lo mejor a información que no está dentro de su algoritmo o de su programación, ni en Internet, sino a lo mejor tiene también acceso a archivos o a repositorios de información de donde puede jalar más datos, ¿no? Eso, hay plataformas que ya por default te lo dan. Hay obviamente diseños muy estructurados o sistemas como el que nosotros programamos, sistemas de ese tipo a nivel local, o sea, a nivel laboratorio tenemos integración de agentes en ese tipo de tecnologías, ¿no? O habrá quienes ya utilizando de todo tipo de tecnologías gratuitas o pagadas, lo pueden hacer
desde su casa o a nivel nube, ¿no? O sea que ya hay muchas plataformas ahorita que te permiten integrar el modelo de inteligencia artificial con otras capacidades para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Que al final puede ser, ok, ya me diste una respuesta, ahora mándala por correo. O ya me diste una respuesta, ahora hazme una presentación para que sea más digerible. Ya me diste esta respuesta, ahora haz la presentación, haz imágenes, genera un podcast y luego todo eso mándalo por correo electrónico. Que esos son los agentes. Los agentes que hacen la chamba. Exacto, que ya te empezarán a hacer más cosas, a automatizar ciertos procedimientos, ¿no? Oye, excelente, ¿no? Y la verdad es que interesante todo lo que comentas. Ahora, Memo, hablábamos al principio de mitos o realidades. Hablando un poco ya de lleno a los negocios, las empresas hoy se tienen que alinear a la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con las personas que hoy todavía no se meten de lleno a la inteligencia artificial? Incluso hay gente que dice, es que voy a perder mi trabajo si no me alineo a estos modelos de lenguaje, a todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué piensas de ese tema? Pues a ver, uno de los, no sé si sea mito, pero una de las creencias es que a lo mejor la inteligencia artificial es, ¿cómo decirlo?, omnipresente, ¿no? O sea, es decir, que tu chat GPT es el mismo chat GPT con el que yo platico, o que es un solo chat GPT que tiene el control de todas las conversaciones del mundo, ¿no? Okay. Como explicamos hace rato, ¿no? La inteligencia artificial son miles y miles de inteligencias artificiales descargadas en servidores, en computadoras, en la nube, en plataformas, ¿no? Que pues obviamente cada una tendrá a lo mejor la misma programación, pero cada una estará interactuando con un cierto número de usuarios dependiendo del poder computacional que tengan esas plataformas, ¿no? Okay. Entonces, la inteligencia artificial no es omnipresente, ¿no? La puedes agarrar, descargarla en cierto lugar y desde ahí utilizarla, ¿vale? Ya dependerá si es pagada o es gratuita, que lo puedas hacer o tengas que pagar por eso, ¿ok? Claro. Ese es uno de los mitos que yo he visto, ¿no? Que todo el mundo cree que un día una sola inteligencia artificial va a decir, ahora voy a controlar el mundo, ¿no? Claro. Y entonces va a controlar a todas las máquinas y pues se acabó, ¿no? El tema de Terminator. Entonces, no es así. La gente que piensa que va a perder su trabajo. Ok. Habrán trabajos que sí se tendrán que modificar, habrán trabajos que sí tendrán que evolucionar y habrá trabajos que sí se perderán, pero también obviamente habrá trabajos que se generarán nuevos. Vamos a poner ejemplos sencillos o claros, ¿no? El mío, como hablábamos del tema de los impuestos, ¿no? Okay. Ahora, si yo busco la evolución, si yo mismo como fiscalista busco la ventaja competitiva ante otros despachos o ante otros fiscalistas, porque puedo tener actualizada mi información, puedo tener una persona que en lugar de que yo la mande a leer la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Y se tarda a lo mejor 3 horas en revisar ciertos artículos y pasarme un archivo ya más digerido, ¿no? Pues yo lo puedo hacer directamente con un modelo de inteligencia artificial que tengo conectado a todos los, y que lo tengo actualizado con todas las leyes en México y que además lo tengo con referencias de las leyes internacionales, los criterios de la OCDE y que además puedo hacer que compare a lo mejor, ¿no? 2 criterios de doble tributación, a lo mejor uno en Estados Unidos y uno en México, y todo lo puedo hacer en menos de, a lo mejor de 1 hora, ¿no? Claro. Pues obviamente tendré una ventaja competitiva ante los demás fiscalistas, ¿no? Si yo puedo a lo mejor sentarme en una reunión, tener toda la grabación en contexto de una plática, generar un resumen de la junta, a lo mejor a los 10 minutos después de haber terminado, tener un mapa conceptual y de ahí irme a mi oficina, generar mis propias ideas y generar mis propias soluciones, ¿no? Consultar todo esto que te digo, ¿no? Internet, otros expertos, tener mi propio 2.0 que está ya entrenado para pues, pensar como yo, ¿no? Y entender las leyes como yo. Y después todo eso lo puedo juntar y darle soluciones puntuales a mi cliente, ¿no? Claro. No omitiendo a lo mejor algunas nuevas actualizaciones de la ley de un día para otro, o no omitiendo a lo mejor ciertos criterios que pues, podrían no darnos las mejores soluciones. Claro. Pues obviamente mi trabajo no va a dejar de ser el de fiscalista, va a potenciarlo, ¿no? Y si yo, cada vez que tengo un nuevo caso, tengo 2 o 3 agentes o modelos de lenguaje que voy entrenando, a uno en la parte contable, a uno en la parte legal, a uno en la parte estratégica, ¿no? A uno en la parte pues, de digerir toda esa información y presentarla, pues al final me voy haciendo de un equipo de trabajo que de todas formas no tenía,
pero que hoy ya es necesario para mí para tener esa ventaja. Entonces, mi trabajo no se pierde, ¿no? Sí, y por ejemplo, las personas que ya tenían a esas personas que hacían su trabajo de forma normal, manual, y hoy que pueden anexar a la gente, ¿qué es lo que... ¿Qué te diría yo? Que esas personas que hoy en día me hacen la presentación, que hoy en día me hacen el análisis de la documentación, tienen o tendrían que ya haber empezado a experimentar con inteligencia artificial para que no el fiscalista tuviera que aprender inteligencia artificial, ¿no? Y aprender a programar para saber integrar todo. O sea, es decir, si antes de eso ya hubiera venido mi fiscalista o mi especialista en derecho y me hubiera dicho, oye, yo ya estoy probando con inteligencia artificial y ¿sabes qué? Ya descargué todas las leyes aquí y en cuanto tú me preguntes, Memo, yo te voy a dar la información en 2 segundos. Entonces, si esa persona hubiera estado más atenta a lo mejor a esa parte, pues yo no necesitaría haberme puesto a entender programación para necesitar un modelo o un agente que me lo extraiga. Simplemente seguiría utilizando esa persona. Entonces, ¿qué te diría? Hay muchos trabajos que hoy en día se pueden rescatar si las personas que los tienen se especializan en el uso de la inteligencia artificial. Habrá otros trabajos que definitivamente se pueden estar perdiendo, incluso por nuestra misma forma o idiosincrasia de ser como personas. Me ha tocado, por ejemplo, ir a lugares donde venden ropa, donde ya los mismos, los que estaban en caja antes, ¿no? Ahora te enseñan cómo utilizar una caja automatizada. Es decir, ¿tú has ido a Walmart? Sí. Y en Walmart están las cajas normales y las donde ya tú puedes pagar en automático, ¿no? ¿Quién te enseña a pagar en esa caja cuando tú no sabes? El cajero, ¿no? El mismo cajero en algún punto te está capacitando a ti como usuario para que dejes de usarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así sucede, ¿no? Claro. Pero si nosotros como usuarios, a mí, por ejemplo, me encanta utilizar el cajero normal. O sea, me encanta que me digan cómo está, cómo le fue, lo atendieron bien, encontró todo lo que necesitaba, ¿no? Pero si de repente te encuentras un cajero mal capacitado a lo mejor por el líder de su área, y te empiezan a contestar mal, y no te preguntan ciertas cosas, o te ven con cara fea, o no tienen cambio, claro, ¿no? Pues al final del día lo que vas a hacer es decir, no, pues ¿para qué necesito que me traten mal? Pues mejor me voy con una máquina que nada más tiene una carita que me sonríe todo el tiempo, y me dice, ¿cómo está usted, señor? Ah, sí, claro que sí, no, yo tengo cambio, ahorita se lo voy a dar, porque estás de acuerdo que no puedes dejar una máquina sin cambio, ¿verdad? Claro. Porque pues entonces, ¿qué sucedería? Pues se para todo el sistema, ¿no? Claro, entonces en resumen, ellos se tienen que, todas las personas que hoy tienen su trabajo normal y están pensando, agarrar al toro por los cuernos y decirle, tengo que alinearme, tengo que aprender, tengo que empezar a utilizar la inteligencia artificial, porque si no, entonces sí tienen riesgo. Claro, entonces, si de repente nos acostumbramos a llegar a las 8 de la mañana, sentarnos, esperar a ver qué nos dicen que tengamos que hacer, o esperar a que nos den las 5 de la tarde para irnos y cobrar nuestro sueldo, claro, obviamente en algún punto el empresario, el director, el dueño, el que tú quieras que está arriba, que toma las decisiones, dirá, oye, pues mejor en lugar de que fulanito de tal esté sentado ahí sin hacer nada, pues automaticemos ese procedimiento, ¿no? Sí. Y entonces mejor utilicemos algo que nos sirva más. Es más, ¿qué va a pasar? Y es real, ¿no? No necesitamos que hayan temas de recursos humanos para temas de tratar con personas conflictivas, ¿no? Okay. No necesitamos liquidaciones o finiquitos para personal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no faltará, y lo digo con experiencia propia, ¿no? No faltará el que se contrata en una empresa, ¿no? Y busca que lo corran para que le den una indemnización. Y eso sucede. No faltará el que lo contratan y tiene un crédito con Infonavit y su responsabilidad es informarte que tiene el crédito con Infonavit, y a lo mejor la empresa es inexperta y tampoco se pone a investigar si esta persona tiene crédito con Infonavit. Entonces no se les hacen los descuentos y a lo mejor en 6 meses estuvo sin pagar Infonavit, estuvo recibiendo 100% de su sueldo, y cuando ya lo cambian o le dan las gracias, ¿qué sucede? Oye, este señor le tuvimos que haber estado reteniendo 6 meses en el Infonavit. Y resulta que ahora nosotros como patrón tenemos que pagar, pues ni modo, ¿no? Claro. Pero hay de los dos lados, ¿eh? Está el que dijo, voy a agarrar el toro por los cuernos, no voy a dejar que me quiten mi trabajo, me voy a capacitar y voy a hacer que sigan dependiendo de mí porque entiendo inteligencia artificial, porque me estoy acoplando y me estoy capacitando a los nuevos
estándares que se necesitan y habrá que diga, no, pues mejor nos quejemos y digamos que no se tiene que utilizar la inteligencia artificial y por derecho me tienen que seguir dando mi trabajo, ¿no? Claro. Hay que entender que la economía de las empresas tiene que ver con los rendimientos y los rendimientos tienen que ser, pues obviamente, van enfocados a pues tener más ganancias y tener más ganancias significa pues optimizar muchas cosas. Claro, ¿no? Definitivo, creo que es súper interesante identificar que la gente se tiene que adaptar y alinear en lo más rápido posible. Ahora, toda la información que nosotros le metemos a la inteligencia artificial, Memo, ¿a dónde se va? Sabemos que es un mundo de datos. ¿Qué pasa con esos datos? Lo que estamos haciendo es hacerlo más robusto. ¿Y luego qué? Esa información nos va a dar más información, pero ¿cómo sabemos que nuestros datos están seguros? Okay. Hay de tres tipos, ¿no? Está la inteligencia artificial que se utiliza en la nube, si quieres verlo de esa manera. O sea, es decir, tú accesas a una plataforma y de ahí puedes conversar con inteligencia artificial. No estás utilizando recursos propios de tu computadora, ¿no? Estás utilizando recursos de un tercero, que pueden ser gratuitos o pueden ser cobrados, ¿no? Has visto, obviamente, muchas plataformas famosas que te regalan gratuito cierto número de iteraciones de preguntas y respuestas y posteriormente te lo cortan y te dicen, ok, ¿quieres más? Paga, págale, ¿no? Sí. O pues al otro día pues te permiten que, pues, que sigas interactuando, ¿no? Toda esa información todo ese tipo de servicios que son gratuitos, ¿no? Lo que buscan es conseguir data, conseguir información de los usuarios, ¿no? Para alimentar estos grandes reservorios de información, luego eso pues obviamente reestructurarlo para darle entrenamiento a los nuevos modelos, ¿no? Okay. Tu celular tiene Meta, tiene un circulito ahí azul, donde tú puedes hacer uso gratuito de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Pero esos datos, que obviamente esas preguntas y respuestas, esa información que le estás pasando, está sirviendo para entrenar modelos de lenguaje que cada vez se van a hacer más potentes para las grandes empresas. Y además están obviamente absorbiendo esa información para saber qué venderte, para saber cuáles son tus costumbres, tus necesidades, tus capacidades de pago, todo lo demás, ¿no? Como yo les decía, ¿han visto WhatsApp que cuando tú haces una multiplicación, cuando pones 10 por 500, te da la respuesta? Eso quiere decir que hay un modelo o hay inteligencia artificial interactuando con tu plática, entendiendo todo lo que dices y todo lo que hablas, ¿no? A lo mejor... como dicen, está encriptado, sí, a modo de vectorización, a modo de embedding, que son pues la forma en que la inteligencia artificial entiende, pero al final del día esos pequeños datos, esos vectores, están sirviendo para entrenar el modelo, ¿no? El día de mañana, cuando alguien utilice no sé, WhatsApp Business para poder vender dentro del ambiente WhatsApp, pues obviamente esa data le servirá a WhatsApp para decirte, págame 20 pesos al día, ¿no? Para que yo encuentre específicamente personas que quieran tu producto. Porque ya estuvimos viendo esos vectores que los pegamos, los juntamos y decimos, estos fulanitos son los que te van a querer comprar a ti, ¿no? Eso sucede en Facebook, eso sucede en Twitter, eso sucede en todas las plataformas, ¿no? Oye, amigo, pero por ejemplo, hablabas tú de los datos fiscales que son confidenciales. Perdón, ahí va, perdón. Entonces, primero, lo gratuito es toda la información que se va a las grandes empresas para reentrenamiento, ¿no? Okay. Ahora, consejo, para que hay que también dar esa parte de los consejos. ¿Quieres que la inteligencia artificial, las que vienen, sepan quién es Luis? ¿Sepan quién es Memo? ¿Sepan quién es la empresa de Toluca? Pues entonces estarle haciendo preguntas tontas y preguntándole quién es el actor más famoso. ¿Por qué no mejor le subes información de tu empresa? ¿Por qué no mejor le subes tu bibliografía? Y le dices, oye, ¿tú sabes quién es Luis? ¿Sabes quién es Luis Imperos? Oye, no sé quién es Luis Imperos. Pues ahí te va la bibliografía, carnal. Ahí te va lo que hizo Luis en este año. Entonces, ¿tú para qué crees que van a utilizar esa información en la próxima vez? Pues para reentrenar un modelo, ¿no? Entonces, la próxima vez que el modelo, ya te estás pensando, mira, te fuiste así, tu cerebro está aquí. Digo, tus ojos están aquí, pero tu cerebro ya se fue. Claro. Híjole, tengo que llegar a hacer eso, ¿verdad? Exacto. Claro, te vi, porque es eso, amigo. Entonces, ¿cómo alimentas bien a las inteligencias artificiales que son gratuitas? Con tus datos, con tu información. Si quieres contribuir a que estos modelos sean buenos modelos, pues háblale sobre ética, sobre el no racismo, sobre la inclusión, sobre temas de la humanidad, sobre el derecho humano, ¿no? En eso las puedes entrenar bien. Si nosotros todos cooperamos y dejamos de hacer preguntas estúpidas y le metemos esa data, los próximos modelos
van a tener información de calidad. Excelente, hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos para que entiendan quiénes somos, ¿no? ¿De dónde van? Buscan LinkedIn, buscan todo lo que es Wikipedia. Entonces, de ahí, si tú actualizaste tu Wikipedia este año y están reentrenando un modelo, de ahí lo va a jalar. Okay. Y entonces, luego sí va a entender quién es Luis. Super. Pero si tú no lo actualizaste desde el 99, pues obviamente eso ya pasó, ¿no? Ya es más, es data que ni le sirve. Entonces, actualizar siempre tu información y retroalimentarlo directo es un buen dato para que las nuevas inteligencias artificiales sean buenas y además sepan de ti, te conozcan. Ahora, información que es delicada o información que es, pues obviamente confidencial. Ok. Puedes utilizar algunas empresas que te garantizan hasta cierto punto, ¿no?, la confidencialidad o el uso privado de esa información. Ejemplo, AWS, Google tienen ciertos servidores que tú puedes contratar de manera privada para estar guardando tu información con ciertos contratos donde pues obviamente nadie tiene acceso a eso, con muchos filtros de seguridad y todo lo demás. Pero no sé si viste que hace unos días hubo una gran filtración hubo una nota donde se anuncia que se filtraron muchísimas cuentas, contraseñas y todo esto que tiene que ver con temas de seguridad de muchas empresas, ¿no? Claro. Bueno, hace unos días, cada año sucede que muchos hackers juntan y descargan mucha información y hackean muchos servidores y sistemas y van juntando como una especie como de reservorio de usuarios y contraseñas o de información delicada y cada año la exponen, ¿no? Para que veas que pues también la ciberseguridad no es tan robusta como se dice, ¿no? Entonces, ahora salió la nota hace 2-3 días. Nosotros incluso sacamos un comunicado, pues obviamente para también exaltar las cualidades o las ventajas de tener justamente tecnología en local, ¿no? Tecnología en local, ¿qué quiere decir? Que no necesitas ni contratar a AWS ni contratar a Google. Está bien, porque habrá empresas que sí necesitan tener pues estos grandes servidores y que no pueden invertir en esa infraestructura de buenas a primeras, o empresas pymes que necesitan tener ese tipo de infraestructura, sobre todo que corra rápido, que tenga eficiencia al momento de integrar inteligencia artificial, ¿no? Okay. Pero si tienes la capacidad y si tienes el tiempo para integrar tecnología en local, eso quiere decir, compras tu propio servidor, compras tu propia memoria, compras tu propio caché, compras tus propios GPUs, compras toda tu tecnología. Para que se quede la información. La instalas en tu empresa. Tuya nada más. Y tú, obviamente, utilizas todas estas infraestructuras de inteligencia artificial en local o híbridas, ¿no? Para tener toda esta combinación de tecnologías. Claro que es muchísimo mejor, ¿no? Que tengas ambientes controlados de uso de información. Eso no quiere decir que no vaya a venir tu desarrollador de sistemas o el de recursos humanos o tu gerente a agarrar y meterle un virus a tu servidor, ¿no? O que alguien venga y pues extraiga información importante de tu servidor, ¿no? Claro. Ya tendrás que tener cada quien, pues obviamente sus controles de seguridad y ciberseguridad dentro de sus empresas, pero definitivamente es mejor tener algo híbrido, donde la información importante, la información delicada, la información que es sensible, se quede dentro de la empresa y todo lo demás, o sea, la infraestructura que tengas que utilizar para tecnología que corre inteligencia artificial, a lo mejor sí la utilices de manera híbrida, ¿no? Que contrates estas grandes empresas o pues, instalarla. Oye, Memo, y hablando ahora de Maser, platícanos de Maser Media, varias líneas de negocio que tienes ahí o modelos de negocio. Cuéntanos. Pues es Maser Capacita, Maser Media y Maser IA-Lab, ¿no? Okay. O sea, Maser, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces. Maser empieza como una empresa capacitadora, okay, que comienza hace como 2 años y cachito, ¿no? Ya casi 2 años y medio, y empieza a necesitar tener grandes soluciones en temas de capacitación y por eso buscamos la inteligencia artificial, ¿no? Okay. Cuando encontramos la inteligencia artificial, como que se nos destapa la cabeza y decimos, oye, pues esto se puede utilizar para más cosas, ¿no? Claro. Entonces, como empieza a haber mucho el boom también de la parte digital, de medios digitales para utilizar inteligencia artificial, imágenes, edición, efectos de sonido, todo lo que generación de voces, todo lo demás, ¿no? Okay. Por ahí Gallo también dice, oye, pues aquí pues puede servirnos mucho para... Compramos mucho equipo de grabación, equipo para hacer nuestras capacitaciones y teniendo en cuenta que Gallo pues es un locutor consumado de muchos años y que ya había hecho ciertos programas de podcast y todo esto, pues dijimos, pues ¿por qué no aprovechar que tenemos tecnología y tiempos muertos
Ok. Pues para hacer programas pues para hacer podcast, ¿no? Y el primero que creo que se le ocurrió a Gallo así como muy puntualmente fue, oye, a ver, hay inteligencia artificial y me encanta hacer edición y me encanta hacer podcast, pues hagamos un podcast de inteligencia artificial, ¿no? Que se llama Tensor, que ya lleva su tiempo, que sale regularmente cada, no sé, 15 días o cada mes, ¿no? Y que pues obviamente va integrando todo el proceso a partir del tiempo en que empezó, de dar noticias e información sobre inteligencia artificial, ¿no? Excelente. Cada vez hemos ido integrando más el mismo uso de la inteligencia artificial para hacerlo, ¿no? Para automatizar muchas de las cosas que se hacen, pero al final del día la esencia pues es de nosotros, ¿no? Es el storytelling que sabe manejar muy bien Gallo, o sea, el dar estas notas muy, muy interesantes, darle mucho sentido incluso a los efectos, a los ruidos, o sea, ponerte en un ambiente para que pues entiendas la inteligencia artificial como se debe. A partir de ahí, Maser Media hizo podcast, pues bueno, muchos podcasts, ¿no? Tú bien conoces cuáles, Mi casa ¿no? productora. Exactamente, somos tu casa productora. Y de ahí pues hemos hecho muchas colaboraciones. Ahorita estamos trabajando ya con algunas empresas que a lo mejor ya brincamos, como dicen, ¿no? Ya brincamos el charquito. Ok. Y ya tenemos algunos contratos bastante buenos, ¿no? Con empresas grandecillas, ¿no? Que ya están apostando a no nada más al hecho de somos una productora de podcast, sino somos una productora de podcast que entiende sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Excelente. Y luego pues está Maser IA Lab, ¿no? Que prácticamente 2 años estuvimos como invirtiéndole al tema tecnológico, apostarle a lo local, entender las tecnologías instaladas aquí en el mismo laboratorio, experimentar, desarrollar productos, ¿no? Tenemos una plataforma muy personalizable y muy personalizada específicamente para pocos clientes, o sea, muy exclusiva, no es como que la queramos como sacar al mercado, como que no queremos tener 1 millón de usuarios, queremos tener 10 usuarios, 10 grandes empresas que entiendan que el multiagente, por ahí ya sacamos hasta unas pruebas de podcast, de conversacionales con inteligencia artificial, para que el empresario, el gran empresario entienda cómo funciona Maser, ¿no? Y ahorita tenemos algunos proyectos, es más, ya tenemos como ¿cómo se dice? En fila. ¿Sí? Sí. Ahorita estamos terminando un proyecto con gobierno, ¿no? De 3 sistemas que ahí ya en algún momento saldrán a la luz, los podrán ver y entenderán cómo funcionan, que esperamos que obviamente sea un parteaguas para que otras dependencias de gobierno también lo adopten, ¿no? Y se haga. Nosotros, bueno, así como cuando tú pagas en tarjetas, de repente te dicen Visa o Mastercard, ¿no? O perdón, Visa o American Express, ¿no? Sí. Tú con cualquier terminal de Visa puedes pagar Mastercard, Carnet y todo, y con otra pues pagas lo que es American Express, ¿no? De lo que hablo es que puedes pagar, pues es un mismo como lenguaje, ¿no? Que traduce el dinero que traes electrónicamente, ¿no? Lo lees, sabe cuánto traes en tu tarjeta, bueno, saben cuánto tienes de dinero tú, obviamente lo interpreta, y pues le dice al banco fulanito de tal que te estás gastando cierta cantidad de dinero, ¿no? Es un lenguaje, ¿ok? Entonces, son protocolos, ¿sí? De datos que pues al final tienen esta interpretación del mismo lenguaje para que todo sea pesos, todo sea dólares y todo sean euros, ¿no? Ahora, en inteligencia artificial hay una empresa, es Anthropic, ¿no? Anthropic fue la que propuso un protocolo para que todas las plataformas y las inteligencias artificiales, que cada una está programada con diferentes tipos de lenguaje y todo, se puedan intercomunicar unas con otras, que es Model Context Protocol, MCP, ¿no? Okay. Entonces, estos protocolos es como cuando hace muchos años empezaron a salir los smartphones y salieron los Android, ¿no? Y entonces sacaron lo que es pues, la programación por Android, que de hecho la sacaron como open source, o sea, abierta para que todo el mundo se pudiera poner a crear aplicaciones, ¿no? Que fue Motorola quien la desarrolló, ¿no? Y dijo, a ver, ahí van los Motorola, ahí va el sistema abierto Android, pónganse a hacer aplicaciones para que los teléfonos sean más chingones, ¿no? Entonces ahora, lo mismo surge con los protocolos. Lo mismo queremos implementar, ¿no? Con las empresas y con los gobiernos. Si ya creamos un protocolo
para que se realicen ciertos procedimientos en una dependencia o en gobierno, pues ¿por qué no implementarlo en otras dependencias para que todos tengan un mismo protocolo? Ejemplo, hay toda por la industria de las aseguradoras en general en el mundo, ¿no? Tienen mucho tema de integración de usuarios, porque no es lo mismo que una aseguradora te dé su formato para que te des de alta con ellos, ¿no? Fecha de nacimiento, día, mes y año. Y en otra empresa es año, mes y día, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, no es lo mismo que todas las aseguradoras, cuando tú te cambias de una a otra, pues tuvieran a lo mejor el mismo formato o el mismo protocolo, ¿no? De darte de alta como asegurado, para que, pues, si te quieres cambiar de un lado a otro, pues inmediatamente lo puedas hacer, ¿no? No tener que hacer el repapeleo y todo ese rollo. Entonces, nosotros ahora en Maser IA Lab, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es que cuando nos piden un traje a la medida, ¿sí? O sea, que nos piden una integración de tecnología desde cero, donde no se pueden utilizar a lo mejor tecnologías de fuera, todo tiene que ser en local, desarrollado desde cero en local, ¿no? Estamos tratando de que cada uno de esos desarrollos y de implementaciones tengan una funcionalidad escalable, que quiere decir que le podamos cambiar unas cositas detrás de, ¿no? El prompteo que trae atrás, el tipo de modelo de lenguaje que hace una cosa y que hace otra, y que al final ese mismo procedimiento funcione para otras cosas, tanto a manera de la parte pública como de la parte privada. Entonces, en algún momento, si logramos que ese tipo de tecnologías que se implementan sirvan tanto para, a lo mejor vamos a poner un ejemplo, sirvan para el empresario que tiene un despacho legal y sirvan para algún procedimiento legal dentro de una dependencia de gobierno, pues obviamente se puedan juntar y todos puedan hacer el trabajo más rápido, eficiente. Que los abogados que hacen las revisiones, en lugar de estar ahí 5 horas, pues estén 2. Y las otras 3 las tengan para proponer nuevos proyectos, para comer tranquilamente, para no tener que irse después de las horas de trabajo, para poder tener un mejor ambiente laboral y para poder tener pues más horas a lo mejor de vida humana que de vida laboral. Que es lo que más buscamos hoy en día. Sí. Oye, ¿qué mensaje le darías ahorita a las personas que son ese perfil de prospecto de cliente ideal para que puedan llegar aquí contigo en Maser? Que nosotros los escogemos, no nos escogen ellos a nosotros. Okay. O sea, es decir, no tenemos un perfil de cliente. Okay. Prácticamente buscamos algún tipo de reto. A lo mejor el mismo cliente no sabe que tiene la necesidad de esa integración, o a lo mejor no sabe que puede lograr una integración de sistemas de inteligencia artificial. Y nosotros a lo mejor primero desarrollamos la solución y luego vamos y se la proponemos. O sea, nosotros elegimos a nuestros clientes. Ustedes les llevan la propuesta de un problema identificado que ya hay. Excelente. Sí. Memo, pues la verdad que me encanta platicar contigo, pues porque tienes un buen de información que pues agrega mucho valor a las personas. Gracias. Y principalmente, ¿por qué? Porque con el tema de inteligencia artificial, ¿no? En los negocios, de forma individual, en los vendedores hoy en día que también se tienen que alinear a todo modelos de lenguaje. ¿Qué mensaje final les darías a la gente hoy para que se alinee, que trabaje, que explore, que experimente con el tema de inteligencia artificial? Pues yo, más que la palabra alinearse, creo que a lo mejor la idea es innovarse, o sea, o reinventarse, ¿no? Yo creo que más que alinearse es reinventarse. Y otra vez, me gusta mucho mencionar la experiencia que hemos tenido con Gallo. Gallo, tu servidor, mi esposa, todos los que están alrededor de nosotros nos hemos reinventado 100% desde que conocemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno es que no se vayan ahorita por las carreras o por las maestrías que ya están de inteligencia artificial, que están en todas las universidades, universidades que están promoviendo eso, pero realmente no hay una carrera específica. Todo lo que vayan a estudiar ahorita con planes de estudio que se tienen que implementar ante la Secretaría de Educación Pública y entre estas organizaciones que validan las nuevas carreras, ¿no? Van a ir 5 años atrás o 3 años atrás. ¿Por qué? Porque al final tú presentas un plan de estudios, ¿no? Te lo avala la Secretaría de Educación Pública, vas estudiándolo, pero adivinen qué. Cada 3 o 4 meses salen nuevas tecnologías, salen nuevos desarrollos, salen nuevas implementaciones y lo que hoy es, mañana ya no. Entonces, no se vayan a invertir en ese tipo de comprometerse en ese tipo como de carreras que les venden, que van a salir siendo expertos de inteligencia artificial, porque los expertos de inteligencia artificial se forjan todos los días. O sea,
Todos los días tienes que estar viendo noticias, instruyéndote, viendo YouTube. O sea, ¿qué les puedo decir? YouTube es el principal medio de, por favor, YouTube, ¿no? Es el principal medio de aprendizaje de inteligencia artificial. Hay gente que da su conocimiento gratuito y que no le importa que los alcancen, porque al contrario es una comunidad, creo yo que es una comunidad muy sana, que ha querido hacer que todos aprendan sobre inteligencia artificial. Así como nosotros vamos y decimos y damos pláticas, simposios y todo, hay un chorro de gente que te dice cómo utilizar inteligencia artificial en local, cómo instalarlo sin pagar un peso, cómo desarrollalo, cómo integras modelos sin tener que contratar a grandes empresas. Todos los días hay que instruirse, todos los días hay que estar leyendo, aprendiendo. Métanse más a bootcamps o métanse más a programas de aprendizaje de inteligencia artificial, de consultoría, por ejemplo, ¿no? Que los estén actualizando cada 3 o 4 meses. ¿Yo qué hago, por ejemplo? ¿No? Me pago programas de integración de inteligencia artificial. Y aunque ese programa dure 3 meses o 4 meses, lo vuelvo a pagar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que me enseñaron ahorita. Se está actualizando. Exacto, que lo que le van a enseñar al nuevo grupo de alumnos en los siguientes 4 meses. Entonces, para que ganen dinero, tienen que invertirle bastante. O sea, es decir, dejen de echarse sus chupes. Ajá, y mejor eso, inviértanselo a estudios y a capacitación. O sea, yo les diría que eso a mí me ha cambiado la vida. Excelente. Dejar el ocio, dejar la procrastinación. Y entonces invertirle a la propia educación. Ese es el valor que más va a tener hoy en día, como nosotros ya de edad, o sea, ya que no podemos venir a agarrar un empleo, ¿no? de chavitos de 25 años, claro. Y tenemos que autoemplearnos. Entonces, es eso. Tenemos que estar actualizados todos los días. Oye, amigo, la verdad que traes un buen de información y buenos tips. Ahora, ¿qué tuviste que hacer o tomar la decisión para que Sin Peros, para la audiencia justo de Sin Peros, empezaras con todo esto y quitarte todos los pretextos, excusas, justificaciones? ¿Qué se tiene que hacer para poder, ahorita que hablabas justo de los chavos, de los empresarios, qué se tiene que hacer para poder tomar acción en esto? No es por hacerte la barba a ti ni a Gallo, ¿no? Ni a Eli, por ejemplo, también mi esposa. Pero de los tres, creo que he aprendido mucho el call to action, ¿no? O sea, algo que aprendí de ti, algo que he aprendido de Gallo, de muchos videos que veo, pero es más bien tener en la mente esa parte del call to action, es el llamado a la acción. O sea, es decir, hoy igual estaba platicando con un chavo que dice, es que yo he tenido o sea, ay Memo, ayúdame de podcast y dime, y yo he tenido las ganas de hacer podcast y le dije, mira, perdón, pero lo único que necesitas para hacer un podcast es tenerlos, ¿no? Bien puestos, prender tu celular, ponerlo enfrente de ti y ponerte a hablar, carnal. De lo que sabes, de lo que quieres expresar, de lo que quieres decir. Ya después vendrá que si aprendes a editar, que si dónde lo subes, que si qué haces, pero si no pasas de la teoría a la acción, si no pasas de estar viendo 10 horas de video a hacerlo, ¿no? A levantarte, o si no pasas de, oye, quiero vender, sí, voy a hacer mi gran plan de trabajo, voy a hacer mi campaña, pero si no te paras a tocar la puerta y decir, oye, mira, yo tengo esto, porque este video, pues también es tocar la puerta. Al final del día, esta entrevista que me estás haciendo a mí, la van a ver algunas personas y van a decir, oye, pues sí, vamos a tocarle la puerta a Memo, pero yo estoy llegando a tocarle la puerta, ¿cómo? Pues a través de sus pantallas, a través del celular. Pero si no te sientas, o más bien, si no te paras y no haces el call to action, creo que eso es morirse. Entonces, yo creo que ese es el punto medular, aprender de esa frase. Le diste el clavo, ¿no? El call to action es fundamental. Exacto. Para todo. Por eso digo, en Sin Peros justamente eso, ¿no? Quitar todos los pretextos, justificaciones y tomar acción. Leí el otro día una frase muy sencillita de, déjate de tonterías, ponle la tapa a la pasta dental y empieza a organizar tu vida, ¿no? O sea, desde que haces tu cama, desde que lavas tus trastes, desde que, aunque tengas quien recoja tus cosas, pues tú ir a dejarlas, o sea, de hacerte disciplinado en esos temas, desde los más sencillos hasta todo lo demás, es lo que hace que tengas éxito. Y no estamos hablando del tema económico, éxito en general en la vida. Excelente. Amigo, la verdad es que información de mucho valor, insisto, creo que el call to action es fundamental. Exacto. Para todos, para tomar acción, ¿no?
¿Algo más que quieras comentar, amigo? No, la verdad creo que ya se fue bastante. Como te digo, se me va la boca. Pues muchas gracias. No, Gracias por gracias a ti. escucharme, gracias por entrevistarme. Espero que sea de valor y pues bueno, No, que súper ya saben bien, cómo, de valor. dónde contactarnos, ¿no? Sobre todo para la audiencia de Simperos, y creo que aquí que en mi casa productora Master, la verdad que estoy a gusto, feliz, conocer no solo amigos, sino personas Sí, que realmente amigos, sí. aportan mucho valor. Que tú también tienes un Luis 2.0, que también obviamente ya es, ¿no? Es Sí, parte de tu personalidad. sí, que y ya que creo también que por está. ahí vamos a ver qué más hacemos para ¿Qué que más negocios podemos Luis generar? se pueda digitalizar y pueda Exacto. multiplicarse para que le llegue a otras personas tu mensaje, que creo que es muy importante. Excelente. Y yo siempre lo he dicho, a lo mejor no te lo he dicho enfrente de la cámara, pero yo los veo como mis mentores. Igual ¿Por qué? nosotros. Porque al final tenemos información que podemos intercambiar y Así es. podemos crecer, porque allá afuera hay muchísimas personas que nos necesitan. Así Esa es la realidad. Hay mucha gente que nos necesita y nosotros podemos aportar esa comunicación. Amigo, muchas gracias. Gracias, amigo.